En la penumbra de mi habitación, el reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando un crujido me arrancó del sueño. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que algo irrevocable estaba a punto de suceder. Allí en el umbral de la puerta estaba Lucía, mi mejor amiga, con los ojos brillando bajo la luz tenue de la luna que se colaba por la ventana. Granada dormía, pero en mi pequeño apartamento en el Albaicín, el aire estaba cargado de electricidad. Lucía, con su vestido blanco que parecía absorber la noche, dio un paso hacia mí. Su rostro, normalmente tan sereno, estaba marcado por una tormenta de emociones, miedo, deseo, y algo más profundo que no podía descifrar. «Ana, ¿puedo quedarme contigo esta noche?», susurró, su voz temblorosa rompiendo el silencio. No era una pregunta corriente. Había algo en su tono, una súplica que iba más allá de las palabras. Habíamos sido inseparables desde los 18 años, cuando nos conocimos en un taller de flamenco en el Sacromonte. Yo, Ana Morales, hija de un carpintero y una profesora de literatura, siempre había sentido que Granada era mi refugio y mi prisión. Crecí entre las calles estrechas del Albaicín, soñando con escapar, pero siempre anclada a la ciudad por un lazo invisible. Lucía, en cambio, era un espíritu libre, criada en una familia gitana que vivía al ritmo de la guitarra y las palmas. Su risa era como el sonido de las campanas de la catedral, pero sus ojos siempre escondían una sombra de tristeza, como si cargara un secreto que no podía compartir. Esa noche algo había cambiado. Sentada en el borde de mi cama, Lucía comenzó a hablar, su voz apenas un hilo. Me contó que su familia había arreglado su compromiso con un hombre al que no amaba, un primo lejano que vivía en Sevilla. «No puedo hacerlo, Ana», dijo con lágrimas resbalando por sus mejillas. «No puedo casarme con él. No es solo que no lo quiera. Es que no puedo quererlo». Sus palabras cayeron como piedras en un lago, creando ondas que me alcanzaron de lleno. Nunca habíamos hablado de esto, pero siempre lo había sentido, la forma en que sus dedos se demoraban en mi brazo cuando reíamos, la manera en que sus ojos buscaban los míos en los momentos de silencio. Había una corriente subterránea entre nosotras, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Pero esa noche en la quietud de mi habitación, Lucía lo dijo. «Ana, estoy enamorada de ti». El mundo se detuvo. Mi respiración se atoró en la garganta y por un instante solo existíamos ella y yo, suspendidas en un espacio donde las reglas del mundo exterior no podían alcanzarnos. Pero Granada no era un lugar indulgente. Aquí las tradiciones pesaban como cadenas, y el amor entre dos mujeres era un delito que se pagaba con susurros y miradas de desprecio. Mi mente se llenó de imágenes de mi madre, devota católica, rezando en la iglesia, y de mi padre, que siempre decía que lo único importante era mantener la familia unida. ¿Qué dirían si supieran lo que sentía por Lucía? No respondí de inmediato. En cambio tomé su mano, sintiendo el calor de su piel contra la mía. «Lucía, no sé qué hacer con esto», admití, mi voz quebrándose. «Pero no quiero que te vayas». Ella me miró y en sus ojos vi un destello de esperanza, mezclado con el miedo a lo que vendría. Nos quedamos así en silencio hasta que el alba comenzó a teñir el cielo de rosa. Esa mañana, mientras el aroma del café llenaba mi apartamento, tomamos una decisión tácita: no hablaríamos de lo que había pasado, no aún. Pero algo había cambiado para siempre. Cada roce, cada mirada, estaba cargado de una nueva intensidad. Lucía se quedó conmigo ese día, y juntas caminamos por las calles del Albaicín, fingiendo que éramos las mismas de siempre, aunque sabíamos que ya no lo éramos. El compromiso de Lucía seguía siendo una sombra sobre nosotras. Su familia, especialmente su abuela, una mujer de mirada afilada y voluntad de hierro, no aceptaría un no por respuesta. Y yo, atrapada entre mi amor por Lucía y el temor a perder todo lo que conocía, me sentía como un barco a la deriva en una tormenta. Pero una cosa era segura, no podía dejarla ir. No ahora, no después de esa noche. Mientras el sol se ponía sobre la Alhambra, pintando el cielo de tonos dorados y violetas, Lucía tomó mi mano y me llevó a un rincón escondido del Generalife.
Allí, entre los jazmines y el murmullo de las fuentes, me besó por primera vez. Fue un beso breve, casi temeroso, pero lleno de promesas. No sé cómo vamos a hacer esto, Ana, susurró contra mis labios. Pero no quiero parar. Y así, sin saberlo, comenzamos a escribir una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una historia de amor, de lucha y de la valentía de ser quienes éramos en un mundo que no siempre estaba listo para aceptarnos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada mañana al despertar, sentía el peso de lo que Lucía había confesado, y mi propio corazón respondía con una verdad que había enterrado durante años. Pero en Granada, donde las paredes parecen tener oídos y los rumores corren más rápido que el viento, nuestro secreto era una bomba a punto de estallar. Lucía y yo comenzamos a vernos en lugares discretos, un café olvidado en el Realejo, un banco escondido en los jardines del Carmen de los Mártires. Cada encuentro era un riesgo, pero también un refugio. Hablábamos durante horas, nuestras palabras tejiendo un mundo donde podíamos ser libres. Ella me contaba historias de su infancia, de cómo aprendió a bailar flamenco con su madre, moviendo los pies al ritmo de la bulería mientras su abuela cantaba. Yo le hablaba de mis sueños de escribir, de crear historias que capturaran la belleza y el dolor de nuestra ciudad. Pero la realidad siempre encontraba la manera de irrumpir. Una tarde, mientras paseábamos por el Paseo de los Tristes, vi a mi hermano mayor, Miguel, observándonos desde la distancia. Su mirada era una mezcla de curiosidad y desaprobación. Miguel, con sus 30 años y su devoción por las tradiciones familiares, siempre había sido el guardián de nuestra reputación. ¿Qué haces con Lucía todo el tiempo?, me preguntó esa noche en casa, su tono cortante. No respondí, pero el miedo se instaló en mi pecho como un invitado no deseado. Lucía, por su parte, enfrentaba su propia batalla. Su abuela, doña Carmen, había comenzado a sospechar. Una noche, al volver a casa, Lucía me llamó llorando. Me preguntó si había alguien más, me dijo, su voz temblando a través del teléfono. Dijo que si no cumplo con el compromiso, deshonraré a toda la familia. La idea de Lucía atrapada en un matrimonio forzado me desgarraba. Quería gritar, luchar, pero ¿cómo enfrentarse a siglos de tradición? Decidimos ser más cuidadosas. Nos encontrábamos en mi apartamento con las cortinas cerradas y la música baja para no despertar sospechas. Pero incluso en esos momentos de intimidad, el miedo estaba siempre presente. Cada vez que Lucía me abrazaba, sentía su corazón latiendo contra el mío, y me preguntaba cuánto tiempo podríamos mantener este secreto. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en mi balcón, Lucía me tomó de la mano y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Ana, si vamos a hacer esto, tenemos que ser valientes, dijo. No podemos escondernos para siempre. Sus palabras eran un desafío, pero también una promesa. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme al mundo, a mi familia, a la ciudad, me aterrorizaba. Entonces ocurrió lo inevitable. Una vecina, una anciana chismosa que siempre estaba asomada a su ventana, nos vio besarnos en el callejón detrás de mi edificio. Al día siguiente los rumores comenzaron a circular. Mi madre me llamó, su voz cargada de angustia. Ana, ¿qué está pasando? La gente habla. Dicen cosas. Cosas horribles sobre ti y Lucía. Intenté negarlo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Mi madre colgó y supe que las cosas nunca volverían a ser iguales. Esa noche Lucía vino a mi apartamento, su rostro pálido y sus manos temblando. Mi abuela lo sabe, dijo. Me dio un ultimátum, o me caso con él, o me echan de la familia. Las lágrimas corrían por su rostro y por primera vez, vi en ella una fragilidad que no había notado antes. La abracé prometiéndole que encontraríamos una solución, aunque no tenía idea de cómo. Mientras la ciudad dormía, nos quedamos despiertas planeando en susurros. Hablamos de huir, de irnos a Barcelona o incluso a otro país, donde pudiéramos ser libres. Pero la idea de dejar Granada, de abandonar a nuestras familias, era como arrancarnos una parte del alma.
¿Vale la pena?, preguntó Lucía, su voz apenas audible. La miré a los ojos y supe la respuesta. Tú vales la pena, le dije. Esa noche, mientras dormíamos abrazadas, soñé con un futuro donde no tuviéramos que escondernos. Pero al despertar, la realidad me golpeó de nuevo. El compromiso de Lucía se acercaba, y los rumores en el Albaicín se hacían más fuertes. Sabía que el tiempo se nos estaba acabando. El sol de Granada ardía con una intensidad que parecía reflejar el caos en mi corazón. Habían pasado 2 semanas desde que los rumores comenzaron, y la ciudad, que una vez fue nuestro hogar, ahora se sentía como una jaula. Cada mirada en la calle, cada susurro en el mercado, parecía acusarnos. Pero en medio de la tormenta, Lucía y yo nos aferrábamos la una a la otra con una fuerza que no sabía que teníamos. Decidimos que no podíamos seguir escondiéndonos. Una noche, en un arranque de valentía, fuimos a un bar en el centro, un lugar donde los turistas y los estudiantes universitarios se mezclaban, y donde pensábamos que podríamos pasar desapercibidas. Allí, bajo las luces tenues y el sonido de una guitarra flamenca, bailamos juntas por primera vez en público. Fue un momento de liberación, pero también de desafío. Sentí los ojos de los demás sobre nosotras, algunos curiosos, otros juzgadores, pero por un instante no me importó. Sin embargo, la libertad duró poco. Al día siguiente mi hermano Miguel me confrontó en casa. «Ana, ¿qué estás haciendo con tu vida?», gritó, su rostro rojo de furia. «Estás destruyendo a la familia. Mamá no para de llorar». Intenté explicarle, pero las palabras no eran suficientes. Miguel no entendía, o no quería entender. Me dio un ultimátum: termina esto con Lucía, o no serás bienvenida en esta casa. El dolor de sus palabras fue como un cuchillo, pero lo que vino después fue aún peor. Esa misma noche Lucía me llamó, su voz quebrada por el pánico. Su primo, el hombre con el que estaba comprometida, había llegado a Granada. Su familia lo había convocado para acelerar los planes de boda. «No sé qué hacer, Ana», sollozó. «Si no lo hago, me desterrarán. Pero si lo hago, te perderé». Nos encontramos en el mirador de San Nicolás, donde la Alhambra se alzaba majestuosa bajo la luz de la luna. Allí, entre lágrimas y promesas, decidimos luchar. «No dejaré que te cases con él», le dije, mi voz firme a pesar del miedo. «Haremos lo que sea necesario». ¿Pero qué significaba eso? ¿Huir? ¿Enfrentarnos a nuestras familias? La idea de desafiar a todos era aterradora, pero la alternativa, perder a Lucía, era insoportable. Comenzamos a planear en serio. Investigamos ciudades donde pudiéramos empezar de nuevo, donde el amor entre 2 mujeres no fuera un delito a los ojos de la sociedad. Madrid parecía una opción, con su vibrante comunidad y su aire de modernidad. Pero dejar Granada significaba dejar atrás todo lo que conocíamos: las calles empedradas, el aroma de los naranjos, las voces de nuestras familias. Era un precio alto, pero cada vez que miraba a Lucía, sabía que lo pagaríamos. Mientras tanto, la presión crecía. La abuela de Lucía, doña Carmen, comenzó a vigilarla de cerca, limitando sus salidas. Una noche Lucía escapó de su casa y vino a la mía, con una maleta pequeña y los ojos llenos de determinación. «No puedo seguir viviendo así», dijo. «Si me quedo, me obligarán a casarme. Vamos a irnos, Ana. Ahora». El plan era simple pero arriesgado: tomar un autobús a Madrid al amanecer, sin mirar atrás. Pasamos la noche empacando lo esencial, escribiendo cartas que nunca enviaríamos a nuestras familias, explicando por qué teníamos que irnos. Pero mientras cerrábamos las maletas, un golpe en la puerta nos congeló. Era Miguel. «¿Qué estás haciendo, Ana?», preguntó, su voz baja pero cargada de furia. Había seguido a Lucía hasta mi apartamento. Intenté explicarle, pero él no escuchaba. «Esto no es solo sobre ti», dijo. «Estás rompiendo el corazón de mamá, de papá, de todos nosotros». Sus palabras me desgarraron, pero no podía ceder. «No ahora».
Lucía, que había estado en silencio, dio un paso adelante. Miguel, no estamos haciendo esto para herir a nadie, dijo su voz firme. Solo queremos ser felices. Por un momento vi un destello de duda en los ojos de mi hermano, pero luego se endureció. No puedo apoyarte en esto, Ana, dijo y se fue dejando un vacío que resonó en mi pecho. Esa noche, mientras Lucía y yo nos abrazábamos, supe que el camino que habíamos elegido sería duro. Pero también sabía que no había vuelta atrás. El alba se acercaba y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. El autobús a Madrid partió con las primeras luces del amanecer, dejando atrás las siluetas de la Alhambra y el Albaicín. Lucía y yo nos sentamos en la última fila, nuestras manos entrelazadas bajo una manta, como si el mundo entero pudiera vernos. La ciudad que había sido nuestro hogar se desvanecía en la distancia, y con ella, una parte de nosotras mismas. Madrid era un torbellino de vida. Las calles bullían con energía, y la diversidad de la ciudad nos ofrecía un anonimato que Granada nunca podría darnos. Alquilamos una pequeña habitación en Lavapiés, un barrio vibrante donde nadie parecía fijarse en dos mujeres que se tomaban de la mano. Por primera vez sentimos un atisbo de libertad. Caminábamos por la Gran Vía, reíamos en los bares de Chueca, y cada noche al volver a nuestra pequeña habitación, nos prometíamos que todo valdría la pena. Pero la libertad tenía un costo. No teníamos mucho dinero, y encontrar trabajo en una ciudad desconocida era más difícil de lo que imaginábamos. Yo conseguí un empleo como camarera en un café, mientras Lucía daba clases de flamenco en un centro cultural. Los días eran largos y las noches, aunque llenas de amor, estaban teñidas de preocupación. ¿Qué pasaría si nuestras familias no se encontraban? ¿Qué pasaría si el dinero se acababa? Una noche, mientras compartíamos una cena sencilla en nuestra habitación, Lucía recibió una llamada. Era su hermano menor, Antonio, el único miembro de su familia que siempre había sido amable con ella. Lucía, la abuela está enferma, dijo su voz cargada de urgencia. Quiere verte. Dice que no te guardará rencor si vuelves. Lucía colgó el teléfono, sus manos temblando. No sé qué hacer, Ana confesó. Es mi familia. No puedo abandonarlos. La idea de volver a Granada me llenó de terror. Habíamos escapado de allí para proteger nuestro amor, pero también habíamos dejado atrás a las personas que amábamos. Discutimos durante horas, nuestras voces subiendo y bajando como las olas. Si vuelves te obligarán a casarte, le dije, mi voz quebrándose. Y si no vuelves vivirás con la culpa para siempre, respondió ella, sus ojos llenos de lágrimas. Decidimos regresar, pero con una condición, no nos separaríamos. Viajamos a Granada en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, la ciudad parecía diferente, como si nos viera con otros ojos. Fuimos directamente al hospital donde estaba doña Carmen. Ver a la abuela de Lucía, tan frágil en la cama, fue un golpe. La mujer que una vez había sido un pilar de fuerza ahora parecía pequeña, vulnerable. Doña Carmen, no voy a casarme con él, dijo Lucía, tomando la mano de su abuela. Pero te amo, y siempre serás mi familia. Las palabras de Lucía fueron como un trueno en la habitación. Doña Carmen la miró, sus ojos nublados por la enfermedad, y asintió lentamente. Haz lo que tu corazón te diga, pequeña, murmuró. Fue un momento de redención, pero también de incertidumbre. No sabíamos si su aceptación era sincera o simplemente el cansancio de una mujer al borde del final. Esa noche nos quedamos en casa de Antonio, quien nos recibió con una mezcla de alivio y cautela. Pero la paz duró poco. Al día siguiente el primo de Lucía, Diego, apareció en la puerta. Lucía, no puedes hacerme esto, dijo su voz cargada de rabia. Esto es una vergüenza para todos. Intenté interponerme, pero Lucía me detuvo. Diego, no te amo, dijo con una calma que me sorprendió. Y no voy a vivir una mentira. Diego se fue, pero sus palabras dejaron una herida abierta. Sabíamos que los rumores volverían, más fuertes que nunca.
Y aunque doña Carmen parecía haber aceptado a Lucía, el resto de la familia no sería tan indulgente. Mientras caminábamos por las calles del Albaicín, sentimos las miradas de nuevo, pero esta vez algo era diferente. Nos tomamos de la mano sin escondernos y por primera vez sentí que éramos más fuertes que el miedo. De vuelta en Granada, la ciudad parecía un campo de batalla. Cada paso que dábamos juntas era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de nuestro amor. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Mi familia, especialmente mi madre, seguía sin hablarme. Cada vez que intentaba llamarla, colgaba sin decir una palabra. El silencio era más doloroso que cualquier reproche. Lucía, por su parte, enfrentaba la hostilidad de su familia extendida. Aunque doña Carmen había mostrado un destello de aceptación, los tíos y primos de Lucía no eran tan comprensivos. Una tarde, mientras dábamos una clase de flamenco juntas en el Sacromonte, un grupo de parientes irrumpió en el estudio. «Esto es una deshonra», gritó uno de ellos, señalándonos con desprecio. Los estudiantes confundidos nos miraron y por un momento sentí que el mundo se derrumbaba. Pero Lucía no se dejó intimidar. Con la misma pasión que ponía en su baile, se enfrentó a ellos. «No estoy deshonrando a nadie», dijo, su voz resonando en el pequeño estudio. «Solo estoy siendo quien soy». Sus palabras, cargadas de fuego, silenciaron a la multitud. Por un momento vi en sus ojos el mismo espíritu indomable que me había enamorado. Esa noche, mientras descansábamos en mi apartamento, hablamos de nuestro futuro. Sabíamos que Granada nunca sería un lugar fácil para nosotras, pero también sabíamos que no queríamos rendirnos. Decidimos quedarnos no solo por nosotras, sino por todas las personas que, como nosotras, vivían atrapadas entre el amor y la tradición. Queríamos demostrar que era posible ser felices, incluso en un lugar que no siempre estaba listo para aceptarnos. Comenzamos a buscar aliados. Encontramos un grupo de apoyo en el centro de Granada, una comunidad de personas que, como nosotras, luchaban por ser aceptadas. Allí conocimos a Sofía, una mujer trans de unos 40 años que había enfrentado su propia batalla contra la intolerancia. Sofía nos acogió como si fuéramos su familia, ofreciéndonos consejos y ánimos. «El cambio comienza con vosotras», nos dijo una noche mientras compartíamos una cena en su pequeño piso en el Realejo. «No os rindáis». Con el tiempo comenzamos a construir una nueva vida. Lucía y yo abrimos un pequeño estudio de flamenco, un lugar donde enseñábamos no solo el baile, sino también el valor de ser auténtico. Los estudiantes llegaban, algunos por curiosidad, otros por solidaridad. Poco a poco el estudio se convirtió en un refugio, un lugar donde las personas podían ser ellas mismas sin miedo. Pero no todo era fácil. Los rumores persistían, y algunos vecinos se negaban a hablar con nosotras. Mi madre seguía distante, aunque una tarde recibí un mensaje suyo: «Ana, no entiendo lo que haces, pero sigo siendo tu madre». No era una reconciliación, pero era un comienzo. Me aferré a esa pequeña chispa de esperanza, sabiendo que el camino hacia la aceptación sería largo. Lucía, mientras tanto, seguía lidiando con la presión de su familia. Aunque doña Carmen había suavizado su postura, otros parientes seguían insistiendo en que volviera con Diego. Una noche recibimos una visita inesperada. Antonio, el hermano de Lucía, llegó con una propuesta. «He hablado con la familia», dijo. «No todos están de acuerdo, pero algunos queremos ayudaros. Podemos convencerlos, pero llevará tiempo». Sus palabras nos dieron esperanza, pero también nos recordaron lo frágil que era nuestra situación. Cada día era una lucha, pero también una victoria. Nos teníamos la una a la otra, y eso era suficiente para seguir adelante. Mientras el sol se ponía sobre Granada, nos prometimos que, sin importar lo que viniera, nunca dejaríamos de luchar por nuestro amor. El estudio de flamenco se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde el mundo exterior no podía alcanzarnos. Cada tarde, mientras enseñábamos a nuestros estudiantes los pasos de la bulería y la soleá, sentía que estábamos construyendo algo más grande que nosotras.
Pero fuera del estudio, la realidad seguía siendo implacable. Una mañana, mientras colgábamos carteles para promocionar nuestras clases, encontramos uno de ellos arrancado y cubierto de insultos. Pecadoras, decía una palabra garabateada en rojo. Lucía, con los labios apretados, arrancó el papel y lo tiró al suelo. No dejaré que nos callen, dijo, su voz temblando de rabia. Pero esa noche, cuando nos quedamos solas, la vi derrumbarse. A veces pienso que sería más fácil rendirse, confesó, sus ojos llenos de lágrimas. La abracé con fuerza, sintiendo su dolor como si fuera mío. No nos rendiremos, le prometí. No después de todo lo que hemos pasado. Pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. La presión de la ciudad, de nuestras familias, de los extraños que nos juzgaban, era un peso que a veces parecía insoportable. Entonces ocurrió algo inesperado. Una periodista local, Clara, se acercó a nosotras después de una clase. Había oído hablar de nuestro estudio y quería escribir un artículo sobre nosotras. No solo sobre el flamenco, dijo, sino sobre lo que estáis haciendo aquí, desafiar las normas, vivir con autenticidad. Al principio, dudamos. Un artículo significaba exposición, y exposición significaba más riesgos. Pero también significaba una oportunidad para cambiar las cosas. Aceptamos y una semana después el artículo apareció en un periódico local. Titulado El ritmo del amor, dos mujeres que desafían a Granada, contaba nuestra historia con una mezcla de sensibilidad y fuerza. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos lectores nos enviaron mensajes de apoyo, diciendo que nuestra historia los había inspirado. Otros, sin embargo, nos atacaron con comentarios crueles, llamándonos antinaturales y desviadas. El artículo también llegó a mi familia. Una noche mi madre apareció en el estudio, su rostro pálido y sus manos temblando. Ana, no sé si puedo aceptar esto, dijo, su voz quebrándose. Pero no quiero perderte. Por primera vez en meses, nos abrazamos y aunque no resolvimos todo en ese momento, sentí que una puerta se había abierto. Lucía, por su parte, recibió una carta de su abuela. Doña Carmen, que apenas podía escribir debido a su enfermedad, había garabateado unas palabras: eres mi nieta y siempre lo serás. No era una bendición completa, pero era suficiente para que Lucía llorara de alivio. Poco a poco nuestra comunidad comenzaba a cambiar. No todos nos aceptaban, pero los que lo hacían nos daban la fuerza para seguir. El estudio creció y con él nuestra confianza. Comenzamos a organizar eventos, noches de flamenco donde invitábamos a artistas locales y a miembros de la comunidad LGBT. Cada evento era una celebración, pero también un recordatorio de lo lejos que aún teníamos que ir. Una noche, mientras bailábamos juntas en el escenario, sentí que el mundo entero nos miraba. Pero esta vez, no era con desprecio, sino con admiración. Sin embargo, no todo era perfecto. Diego, el primo de Lucía, seguía siendo una sombra en nuestras vidas. Una tarde lo encontramos esperándonos fuera del estudio. Esto no ha terminado, dijo, su voz cargada de veneno. No dejaré que destruyas a mi familia. Sus palabras nos sacudieron, pero también nos unieron aún más. Sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Mientras el verano llegaba a Granada, con sus días cálidos y sus noches llenas de estrellas, Lucía y yo comenzamos a soñar con un futuro más grande. Hablamos de viajar, de llevar nuestro flamenco a otras ciudades, de mostrar al mundo que el amor no tiene fronteras. Pero por ahora nuestro hogar era Granada, y aquí, en esta ciudad que nos había dado tanto dolor y tanta belleza, seguiríamos luchando. El verano en Granada trajo consigo un calor abrasador, pero también una sensación de posibilidad. Nuestro estudio se había convertido en un faro para aquellos que buscaban un lugar donde ser ellos mismos. Cada día, llegaban nuevos estudiantes, algunos curiosos, otros desesperados por encontrar un refugio. Pero mientras nuestra comunidad crecía, las amenazas también lo hacían. Diego no se había rendido.
Una noche, mientras cerrábamos el estudio, encontramos las ventanas cubiertas de pintura negra y palabras hirientes. Lucía, con los puños apretados, limpió la pintura en silencio, pero supe que estaba herida. No puedo creer que alguien pueda odiarnos tanto, murmuró. Intenté consolarla, pero la verdad era que yo también estaba cansada. Cansada de pelear, cansada de justificar nuestro amor. Decidimos tomar medidas. Con la ayuda de Sofía y otros amigos del grupo de apoyo, contactamos a una organización que luchaba por los derechos LGBT en Andalucía. Nos ayudaron a presentar una denuncia contra Diego y sus aliados, que habían comenzado a acosarnos de manera más abierta. La policía no fue tan receptiva como esperábamos, pero el simple acto de denunciar nos dio una sensación de control. Mientras tanto, nuestra relación con nuestras familias comenzaba a sanar, aunque lentamente. Mi madre empezó a visitarnos en el estudio, al principio en silencio, observando desde un rincón. Una tarde, mientras Lucía enseñaba a un grupo de niños los pasos básicos del flamenco, mi madre se acercó a mí. «Nunca pensé que te vería tan feliz», dijo, su voz suave. No era una aceptación total, pero era un paso hacia adelante. Lucía también tuvo un momento de reconciliación. Antonio, su hermano, comenzó a asistir a nuestros eventos, trayendo consigo a algunos primos más jóvenes que estaban dispuestos a escuchar. Una noche, durante una actuación, Antonio subió al escenario y bailó con Lucía, un gesto que hizo que la multitud estallara en aplausos. Fue un momento de unión, una señal de que, aunque el camino era largo, no estábamos solas. Pero la paz era frágil. Una noche, mientras caminábamos por el Albaicín, un grupo de hombres nos siguió, gritando insultos. Corrimos hasta mi apartamento con el corazón latiendo con fuerza. Una vez dentro nos abrazamos temblando. No puedo seguir viviendo con miedo, dijo Lucía, su voz quebrada. Pero no quiero rendirme. Esa noche tomamos una decisión, no solo nos quedaríamos en Granada, sino que haríamos algo más grande. Planeamos un festival de flamenco inclusivo, un evento que celebraría la diversidad y el amor en todas sus formas. Invitamos a artistas de toda España, desde bailarines queer hasta poetas que escribían sobre la libertad. El festival sería nuestra forma de decir, estamos aquí, y no nos iremos. Los preparativos fueron agotadores pero también emocionantes. Cada día, recibíamos mensajes de apoyo de personas que querían participar. Clara, la periodista, se ofreció a cubrir el evento, asegurándose de que llegara a todos los rincones de Andalucía. Incluso mi madre, en un gesto que me dejó sin palabras, se ofreció a ayudar con la organización. A medida que se acercaba la fecha del festival, la tensión crecía. Diego y sus aliados prometieron boicotear el evento, y los rumores de posibles disturbios comenzaron a circular. Pero también había una corriente de esperanza. La comunidad que habíamos construido, las personas que creían en nosotras, estaban listas para apoyarnos. Mientras ensayábamos para la noche de apertura, Lucía me tomó de la mano y me miró a los ojos. Pase lo que pase, lo haremos juntas, dijo. Y así, con el corazón lleno de miedo y esperanza, nos preparamos para el mayor desafío de nuestras vidas. La noche del festival llegó como un torbellino. Las calles del Sacromonte estaban llenas de luces, música y risas. Habíamos transformado una plaza al aire libre en un escenario vibrante, con guirnaldas de colores y mesas llenas de comida típica andaluza. Cientos de personas llegaron, algunas de Granada, otras de lugares tan lejanos como Barcelona y Valencia. Había familias, parejas, jóvenes y mayores, todos unidos por una sola cosa, la celebración de la libertad. Lucía y yo subimos al escenario para abrir el evento. Mientras las luces iluminaban nuestros rostros, sentí un nudo en el estómago. Pero cuando Lucía comenzó a bailar, con la pasión que solo ella podía transmitir, el miedo se desvaneció. Bailamos juntas, nuestros movimientos sincronizados como si fuéramos una sola alma. La multitud aplaudió y por un momento sentí que Granada nos abrazaba. Pero la noche no estuvo exenta de tensiones.
Diego y un grupo de hombres aparecieron en la plaza, gritando insultos y tratando de interrumpir el evento. La seguridad, preparada gracias a las advertencias de nuestros amigos, los detuvo antes de que pudieran causar problemas mayores. Ver a Diego ser escoltado fuera de la plaza fue un momento de victoria, pero también de tristeza. Sabía que para Lucía él representaba una parte de su familia que tal vez nunca la aceptaría. El festival continuó, y cada actuación era un testimonio de resistencia. Una poeta trans recitó versos sobre el amor propio, un grupo de drag queens bailó al ritmo de la rumba, y un coro de mujeres cantó sobre la fuerza de la comunidad. Mi madre, que estaba entre el público, me miró con lágrimas en los ojos. Después del evento se acercó y me abrazó. Estoy orgullosa de ti, Ana, dijo. Fue la primera vez que lo escuché y sentí que un peso se levantaba de mi corazón. Doña Carmen también asistió, apoyada en el brazo de Antonio. Aunque no dijo mucho, su presencia era una señal de que algo había cambiado. Después del festival, nos invitó a su casa, donde nos sentamos alrededor de una mesa llena de comida casera. No entiendo todo esto, admitió, su voz temblorosa. Pero sé que eres feliz, Lucía, y eso es suficiente. Fue un momento de reconciliación, no perfecto pero real. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo. El festival nos dio visibilidad, y nuestro estudio se convirtió en un símbolo de cambio en Granada. Seguíamos enfrentando desafíos, rumores, miradas de desaprobación, la lucha diaria por ser aceptadas, pero también teníamos una comunidad que nos respaldaba. Mi relación con mi madre mejoró y aunque mi hermano Miguel seguía distante, comenzó a enviar mensajes ocasionales, un signo de que tal vez, algún día, podríamos reconstruir nuestro vínculo. Lucía y yo seguimos adelante más fuertes que nunca. Viajamos por España, llevando nuestro flamenco y nuestra historia a otras ciudades. Cada actuación era una forma de sanar, de mostrar al mundo que el amor, en todas sus formas, es algo digno de celebrar. Y aunque sabíamos que el camino no sería fácil, también sabíamos que lo recorreríamos juntas. Una noche, mientras caminábamos por el Albaicín, nos detuvimos en el mismo rincón del Generalife donde nos habíamos besado por primera vez. Bajo la luz de la luna, Lucía me tomó de la mano y sonrió. Gracias por no rendirte, dijo. La besé sintiendo que, a pesar de todo, habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo. Nuestra historia no era solo sobre nosotras. Era sobre todas las personas que, como nosotras, soñaban con un mundo donde pudieran amar libremente. Y aunque Granada no siempre estaba lista para aceptarnos, nosotras estábamos listas para cambiarla, un paso, un baile, un beso a la vez.